Pues sobre este tema vamos a hablar con Juan Carlos Hidalgo. Él es analista sobre América Latina en el Cato Institute. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Buenos días. Bueno, 100 días que coinciden con una encuesta publicada, recién publicada por Invamer, donde la popularidad del presidente Iván Duque se desploma, ojo a esto, del 47 al 27%. Son 20 puntos de caída y hay que decirlo en menos de un mes. En su análisis, ¿este desplome refleja los primeros 100 días del presidente Duque o es algo más coyuntural por las protestas estudiantiles? Yo creo que los colombianos tienen que tener paciencia. El presidente Duque está enfrentando muchos retos que le cayeron sobre el regazo, que han sido heredados. Está la consulta anticorrupción, que le heredó toda una agenda de leyes en un Congreso altamente fraccionado. Están las protestas estudiantiles demandando mayor financiamiento, un presupuesto que dejó un hueco de aproximadamente 1.3 puntos del PIB, que lo ha obligado entonces a presentar esta ley de financiamiento, que ha sido muy impopular, puesto que ha propuesto gravar un 80% de los productos de la canasta familiar. El tema de los venezolanos, que también ha aunado a este ambiente de crispación. Así que yo creo que han sido unos 100 días bastante tumultuosos. Lo importante es tener en cuenta que al presidente le queda la gran parte de su mandato adelante. Debe presentar, eso sí, una señal de liderazgo, una señal de norte, una imagen reformista. Ya se mencionaba que tiene temas de reforma política, temas de reforma de la justicia, temas de reforma tributario, temas de reforma a las pensiones. Así que tiene una agenda bastante llena. Lo importante es de que él tenga claro de que no tiene que volver a enfrentar a los electores y por lo tanto tiene que asumir este liderazgo, aunque muchas veces sea impopular. Claro, son muchos temas heredados, como usted bien lo dice, Juan Carlos, pero también hay que decirlo que se han mostrado muchísimas contradicciones con el Duque candidato y con el Duque presidente. Él, por ejemplo, fue muy crítico sobre la reforma tributaria que hizo el presidente Santos en su entonces, en donde ponía el IVA a muchos productos de la canasta familiar, y es básicamente lo que está haciendo su ministro de Hacienda. ¿Qué pasa con esas contradicciones? También la gente lo cobra. Bueno, claro, esos son temas que uno tiene que tener mucho cuidado cuando aspira al poder, no quedar en récord diciendo cosas que uno después va a llegar a contradecirse. En el tema del IVA, cualquier economista, cualquier experto en materia tributaria le diría a usted de que un IVA, para que sea óptimo, para que sea eficiente, para que funcione bien, tiene que gravar todos los productos a una misma tasa sin exenciones. En el caso de Colombia, el problema es que es un IVA muy alto, pasó del 16 al 19%, lo que está pretendiendo la ley de financiamiento es reducirlo al 18, pero gravar productos de la canasta familiar, lo cual, por supuesto, hace que el IVA sea mucho más regresivo. Y esto es impopular. Se han planteado medidas para devolver parte de esta plata a las personas de menores recursos, pero esto todavía no queda claro cómo funcionaría. Sin duda alguna, Colombia tiene un problema tributario que trasciende a la administración Duque. En los últimos 27 años se han aprobado 14 reformas tributarias. Esto quiere decir que Colombia enfrenta de una manera perenne problemas de financiamiento de sus presupuestos. Nuevamente, este presupuesto dejó un hueco de 1.3% del PIB, que ahora se trata de llenar. También está el tema de mejorar la competitividad de Colombia a través de ajustes tributarios. Recordemos de que la tasa efectiva total sobre las empresas, según el Banco Mundial, es del 69%. La administración Duque quiere bajar eso a un 45%, de tal forma que haya más inversión y que haya más crecimiento económico. El crecimiento económico está programado para ser de menos del 2%, lo cual es muy bajo. ¿Por qué tratar de recuperar ese dinero a través de impuestos que generalmente van a afectar a las personas más pobres, a las personas de estratos 1 y 2 y también a la clase media, y no seguir luchando contra la corrupción, que fue una de las banderas precisamente del candidato Duque? Porque 50 billones de pesos se van en corrupción en Colombia cada año. Hay mucha ineficiencia en el gasto y a mí me gustaría que hubiese más énfasis en Colombia en materia de reducción del gasto. Se ha hablado y se han implementado. Pero gasto es otra parte, la corrupción es otra. Estamos hablando de la corrupción. El gasto sí, hay mucho gasto que se realiza en el Estado colombiano, pero estamos hablando aquí de lo que se malgasta en la corrupción, es decir, lo que se roban del Estado. Sí, recordemos de que la lucha contra la corrupción es una lucha que no se da de la noche a la mañana. No es algo que yo pueda decir que, mira, del próximo año voy a recortar, qué sé yo, 30.000 millones de pesos en lucha contra la corrupción. Estos son reformas mucho más graduales que se van a ver con el tiempo. Son necesarias, nuevamente,
pero como lo hemos visto en otras discusiones, por ejemplo, en el caso de México con López Obrador, que promete que de repente va a haber todos estos ahorros producto de la lucha a corrupción, que los va a poder invertir en otras áreas, eso no funciona así. Tienen que presentarse recortes más tangibles, presupuestarios. Lamentablemente en Colombia los ajustes fiscales se hacen más del lado de los ingresos, lo cual ha generado entonces efectivamente un golpe significativo a la clase media y ahora a los sectores más populares con este aumento del IVA, y también que las empresas colombianas tengan las cargas efectivas más altas de la región, lo cual se traduce en menos inversión, menos empleo y por supuesto menor crecimiento económico. Juan Carlos, última pregunta con respecto al expresidente Álvaro Uribe, que fue uno de los mayores electores en Colombia. ¿La relación con Álvaro Uribe y con el Centro Democrático le ha afectado o le ha favorecido al presidente Duque? Bueno, vemos que esto augura ser una relación difícil nuevamente. Duque se presentó como el protegido de Uribe durante la campaña. En esos momentos, recordemos que Uribe era uno de los políticos, era el político más popular de Colombia, pero su popularidad ha venido cayendo en los últimos meses. Hoy vemos que Uribe trata de adoptar posiciones más populistas que van en contraposición con la prudencia fiscal y económica. Por ejemplo, Uribe ha propuesto aumentar significativamente el salario mínimo, lo cual golpearía la empleabilidad de las personas más pobres. Uribe está en contra de gravar la canasta familiar. Así que vamos a ver, yo creo una separación, una mayor independencia de parte del presidente Duque. La pregunta es cómo va a afectar esto su gobernabilidad y la capacidad de sacar una agenda en el Congreso. Bueno, son apenas 100 días, vamos a ver cómo le sigue yendo al presidente Iván Duque. Algunos dicen que esos 100 días marcan lo que será el gobierno. Vamos a ver, gracias Juan Carlos Hidalgo, analista de América Latina en el Cairo Institute. Un placer.